Pastor Eliseo Velázquez ha entendido su llamado, el cual ha sido llamado a predicar el Evangelio de Jesucristo, predicando la sana doctrina y desafiando la apostasía. Presenta su programa de radio y televisión. Te invitamos en los siguientes minutos que te quedes con nosotros a recibir bendición del Señor. Que Dios... Ahí, vamos a seguir leyendo, pero ahora vea, cuando hay un desobediente, ya sabe quién lo opera. Amén, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a dejarlo ahí, ya oramos por, amén, pueden sentarse. Salvos por gracia, amén. Como recuerdan, antes de darles, hermanos, el título, estamos haciendo esto de manera expositiva, es decir, vamos a estar sujetos a cada versículo, exponiéndolo, leyéndolo, y lo estamos haciendo, amén, de manera expositiva, lo que es la carta completa de Efesios. Recuerdan que en el capítulo 1, en el versículo 1 al 3, el apóstol Pablo presenta su saludo. En los versículos 4 en adelante, el apóstol Pablo habla de las riquezas en Cristo, o riquezas espirituales. ¿Cuántos recuerdan el tema, verdad? Que en Cristo hay riqueza, en Cristo hay abundancia. Posteriormente, el capítulo está dividido, y luego en los siguientes capítulos, después de hablar lo que es, amados hermanos, Pablo sobre lo que es la riqueza espiritual, Pablo presenta también lo que es un espíritu de inteligencia y sabiduría. Decíamos, recordando un poco lo que ya hemos leído y estudiado, decíamos que es necesario orar y pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y entendimiento para entender el Evangelio. Por eso mucha gente no entiende el Evangelio, o muchas personas no entienden, hermanos, las Escrituras, porque no vamos a entenderlo en nuestra carne. Necesitamos un espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y bueno, llegamos al capítulo 2. Ahora el apóstol Pablo presenta a los hermanos de Éfeso que la salvación es por gracia. Ese es el título, que la salvación es por gracia. Recuerdan los que también han estado con nosotros estudiando sobre el tema de la gracia. ¿Alguien recuerda qué significa gracia? Bueno, la palabra gracia significa un favor no merecido. O sea, que alguien viene y hace algo por ti, no lo mereces, pero alguien lo hace y es un regalo grande. Ahora, decíamos que la gracia es el regalo y el servicio gratuito de Cristo, que lo hizo de manera voluntaria, sin que alguien lo obligara. Él fue a la cruz, se dio a sí mismo, diciendo: yo muero por ellos, para que ellos no sean condenados, yo muero por ellos. ¿Cuántos alaban a Jesucristo por esa gran misericordia? Aleluya. Que el mismo Jesús dice: Padre,
no los castigues, yo moriré por ellos, yo pago la deuda de ellos. Entonces, ahora el apóstol Pablo explica a los hermanos de Éfeso que la salvación no se logra con méritos humanos o servicios humanos o métodos humanos. El apóstol Pablo le está explicando a los hermanos de Éfeso que la salvación no tienes que hacer nada, es más, no puedes hacer nada. No hay nada que podamos hacer para alcanzar la salvación. Y de paso aclaro eso, que lo vamos a aclarar más adelante, que ahí también hay una excusa para mucha gente perezosa que no quiere servir en la obra, porque se excusan de que Dios o la salvación es por obra. Ahora, déjame decirle, adelantándome un poco, que no tenemos que hacer nada para la salvación, pero siendo salvo, la salvación tiene que dar fruto en una persona. El apóstol Pablo comienza a decirles a los hermanos de Éfeso que la salvación fue un regalo de Dios, que fue un regalo de Dios, algo que no lo merecían, y dando a entender que no hay medios, no hay factor humano que puedas hacer para alcanzar la salvación. No hay nada que podemos hacer. En los versículos que Pablo comienza a decir, Pablo comienza a hablar de un tiempo pretérito. La palabra pretérito, cuando estábamos en el Instituto Nuevo Pacto y el maestro mencionó la palabra o tiempo pretérito, y como un buen, ahora sí que un estudiante que quiere aprender, levanté la mano y le dije, sé que es el tiempo pasado, sé que es el tiempo presente, sé que es el tiempo futuro, pero no había escuchado el tiempo pretérito. Estábamos estudiando entonces la ciencia de dramática, y en la ciencia dramatical el tiempo pretérito es un tiempo pasado, pero un tiempo desperdiciado. Un tiempo desperdiciado. O sea, sabe que, por ejemplo, este tiempo que estamos haciendo aquí ahorita no es un tiempo que se está despreciando. Esto es un tiempo que el tiempo que venimos a la casa de Dios es un tiempo valioso. ¿Cuántos dicen amén por eso? Porque hay tiempos que son tiempos que realmente no tienen, hermano, ningún beneficio. Entonces el apóstol Pablo habla de un tiempo pasado, un tiempo desperdiciado. Levánteme la mano los que entienden la palabra desperdiciado o desperdicio. Ok, ustedes entienden qué significa eso. Pablo está diciendo, vean, en el tiempo que despreciaron o en el tiempo pasado, que es un tiempo de desperdicio, ahora Pablo dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo comienza a decir que el ser humano, el hombre desde que nace está muerto. Hay varias vidas. Existe la vida física, la vida espiritual, la vida natural, la vida animal. Pero la muerte que el apóstol Pablo está presentando aquí no es la muerte física. Pablo está hablando sobre la muerte espiritual. Y nota que aquí muchos lo interpretan como decir, cuando Pablo dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, muchos piensan que era, hermano, la condición del hombre caído, que no tenía muchos privilegios. Y la palabra es literal en esta aplicación. Simplemente estábamos muertos. Estábamos muertos. Permíteme darles más que nada una frase. En una mañana, no recuerdo, estaba en los pasillos de un hotel escuchando al gran Spurgeon, uno de los predicadores homiléticos antiguos, que decía lo siguiente, y realmente eso a mí me dejó realmente sorprendido, porque él decía, es como los animales, por ejemplo, el zorrillo. ¿Cuántos conocen un zorrillo? Un zorro, ¿verdad? El zorro nace así con su color. El zorro no crea que él va en algún lugar donde diga, oigan, ¿me pueden pintar la mitad de negro y la mitad de blanco? El zorro no puede ir a ningún lado. Él nace con ese color. Y no hay forma, él mismo no puede cambiar su color, porque por naturaleza su color es así. Y la explicación que daba Spurgeon sobre el pecado es de que una persona que nace en pecado simplemente no puede salir del pecado solo, no puede renunciar al pecado. Tampoco puede realmente vencer el pecado,
Y es ahí donde entonces entra la gracia de Jesucristo, que ningún ser humano puede cambiar su vida, hermano, su vida pecaminosa. Pero cuando viene a Cristo, Jesús tiene el poder para una transformación y una nueva vida, una nueva criatura, una persona diferente. ¿Cuántos diferentes hay en este lugar? Si usted dice yo soy diferente ahora, bueno, usted no lo pudo hacer solo. Nadie puede cambiarse por sí solo. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, que la condición del muerto es como el muerto. El muerto, mientras está en el ataúd, él es feliz ahí, él está cómodo ahí, no hay problema. Pero si ese muerto resucitara en el ataúd, les pregunto, ¿ustedes creen que un muerto seguiría tranquilo en el ataúd? Está tranquilo mientras está muerto, ¿verdad? Pero si lograra vivir en el ataúd, obvio que él ya no se va a sentir cómodo. Sácanme de aquí, necesito sentarme. Bueno, es la condición del hombre espiritual. El hombre necesita resucitar espiritualmente, porque desde la caída de Adán, el pecado ahora, cuando la persona nace con ese pecado en la vida, y la única forma en que puede tener una vida diferente es a través del encuentro con Cristo. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. De nuevo, el tiempo pasado. Pablo menciona al menos el tiempo pasado por 2 o 3 veces en los primeros versículos. Tiempo pasado, porque Pablo ahora no estaba dirigiéndose a un grupo de incrédulos. Recuerden que la carta era para un grupo de cristianos en Éfeso. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo acá de que, amados hermanos, en el tiempo pasado ustedes eran así, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo estaba presentando ahora la condición tanto de los hermanos de Éfeso, tanto como nosotros. Mire, cuando usted estaba, o cuando una persona está en el pecado, al menos voy a mencionar 2 cosas para no agregarle más. Cuando una persona está en el pecado, el apóstol Pablo nos dice acá, uno es que esa persona es esclavo del pecado, y 2, es obediente al príncipe de las potestades del aire. No vaya a estarse haciendo crucifijo con lo que le voy a decir, pero lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, contra los mismos demonios. ¿Aló? ¿Están conmigo acá, hermanos, todavía? ¿Quiénes son esos que gobiernan? El príncipe del aire, de la potestad del aire. Son espíritus malvados, el espíritu que ahora opera. O sea que les dije, ¿no? De que por eso que cuando una iglesia es muy rebelde, muy desobediente, y tenga, y de paso cuidado con eso, porque la desobediencia es operado por el enemigo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado como hijos obedientes, como líderes obedientes, como padres obedientes, como líderes obedientes, porque la desobediencia es un demonio que opera a esa persona. Por eso que usted ve tanta rebeldía en la escuela, ve tanta rebeldía en las calles contra los oficiales, ve tanta rebeldía en el trabajo. Mis hermanos que son manager y que tienen el privilegio sabrán cómo se batalla con gente rebelde. Existe eso en la iglesia, existe eso con los hijos. ¿Por qué pasa eso? Porque hay un espíritu de las tinieblas que opera en esas personas. Ahora, el apóstol Pablo está aclarando que eso ya no es la vida de un creyente. Usted ya no puede ser operado. Escúchenme, hermano. Usted ya no puede ser operado por un espíritu. ¿Habrá alguien aquí que desea ser operado por un mal espíritu? Yo no. Pensaba algo para darles, a los que tal vez usan esa aplicación, y para los que no, trataré de darles otro ejemplo. No sé si ustedes, para los tiktokeros, ¿verdad? Yo me incluyendo con ustedes, cuando te tomas una foto en el TikTok te pone una música arriba. Ahora, el TikTok no te obliga a dejar esa música ahí. Te da la opción y tú decides si te gusta. En ocasiones a mí no me gusta y voy y busco otro que me gusta. ¿Por qué? Porque Él no me obliga a mí. Él no me manda a mí. Soy yo que lo mando. Ahora, este es un paréntesis, es un ejemplo que en el pecado
ahora en el creyente, el pecado viene y se presenta. Pero ahora el pecado no te manda. Ahora el pecado no te gobierna. Ahora el pecado ya no tiene derecho a mandarte. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Aleluya. Y hermanos, las obras de iniquidad ya no tienen potestad, ya no somos esclavos. Levante su mano los que son libres en Cristo. Amén. Quiero ver las manos los que son libres en Cristo Jesús. Amén. Por eso cantamos el corito: libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido, ¿qué cosa? Rotas. Entonces, una persona que practica el pecado es esclavo del pecado. Y lo único que hace es que obedecer al pecado. El pecado es como, hermano, es como un control remoto, ¿verdad? Que es como un carrito. El pecado te manda para allá, te manda para acá, te trae para allá y te empuja para acá. Y hace todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque Él es el que gobierna. Pero cuando venimos a Cristo, el apóstol Pablo nos enseña que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, aunque lo tiene sobre algunos todavía. Y aquí hay una diferencia entre gobernar. Hay una diferencia entre gobernar y una diferencia entre tal vez una idea. Porque gobernar es alguien que te domina, alguien que te manda. La idea, o es como decir, te da nada más la opción. Tú decides si lo haces, si no. Ahora, el enemigo no tiene más potestad sobre la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Ya el enemigo no tiene más potestad sobre los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha libertado y el pecado no domina más nuestra vida. Versículo que continúa: entre los cuales también todos, dice, también todos nosotros vivimos en un tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo ¿qué cosa? La voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, y dice, y lo mismo que los demás. Pablo dice, pero saben, hermano, eso éramos antes. Quiero que me haga un gran favor. Salúdeme a alguien que está a su lado, dígale: ojalá eso fuera usted antes. Porque hay algunos que todavía no han sido todavía. Amén. Y esto no es por ofender. Amén. Recuerdan que un pastor me dijo, ¿recuerdan que les he dicho? Me dijo: Pastor Eliseo, ¿a usted le gusta evangelizar en la calle? Y le dije: sí, pero más me gusta evangelizar en la iglesia. Porque hay algunos en la iglesia que necesitan arrepentirse todavía. Digan amén, hermanos. Entonces, así que Pablo está diciendo, eso éramos antes. 3 cosas que se hacían. ¿Qué cosas se hacían? Número 1, en el tiempo pasado obedecíamos a la carne. Obedecíamos a la carne. Permítanme hacer un ejemplo visual desde ahí con ustedes. Supongamos que por alguna razón yo estoy prohibido a tomar agua. Supongamos que estoy en el ayuno, ¿ok? Vean para acá. Supongamos que yo estoy en el ayuno. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora mi carne dice: quiero agua. Mi carne dice: quiero agua. Ahora yo decido si le doy o no le doy. Pero como yo sé que no debo, simplemente le digo: no, aguántate, espérate, pero hoy no voy a darte agua. Eso significa ahora que la carne ya no nos domina, que la carne ya no nos no debería exigirnos nada en cuanto al pecado, aunque es normal que estamos en un cuerpo pecaminoso, batallamos todos los días, pero ahora la carne ya no tiene potestad sobre nosotros, según Romanos capítulo 6, ¿verdad? Hablando sobre la sepultura y el bautismo que leíamos estos días con los hermanos que estuvieron en el estudio de bautismo. Entonces, la carne no te puede mandar. Siguiente, sigan leyendo conmigo, ¿verdad? Después de la carne, haciendo la voluntad de la carne y vuestros pensamientos. Hay pensamientos que vienen a nuestra mente y esos pensamientos no nos obligan, pero hay que tener cuidado, porque por naturaleza somos hijos de ira. Es decir, hermanos, en nuestra vida pasada tenemos que entender que lo único que le causábamos a Dios es enojo. ¿Habrá alguna madre, alguna mamá aquí entre nosotros que alguna vez se ha atrevido ya con el exceso, el límite, y le ha dicho a su hijo: hijo, eres un dolor de cabeza?
Alguien de repente se ha atrevido cuando llega al límite y, oye, hijo, eres un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque ya es mucho. O alguna vez tu jefe te haya dicho, oye, empleado, de verdad que solo sirves para hacerme enojar. Bueno, eso éramos nosotros antes. No hacíamos otra cosa más que enojar al Señor. Pero hoy estamos aquí, nadie le está haciendo enojar al Señor. Hoy estamos aquí dándole la gloria, dándole la honra y dándole la alabanza, porque ya no le provocamos a ira, sino que nos deleitamos en su presencia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Ahora, oiga, Pablo dice que la misericordia de Dios es tan grande. Misericordia y amor. Hagan un ejercicio conmigo. 1, 2 y 3. Misericordia y amor. A ver, las hermanas, digan conmigo 1, 2 y 3. Misericordia y amor. Ok, misericordia y amor. ¿Qué fue lo que motivó a Jesús? ¿Qué lo llevó a hacer esto por nosotros? ¿Qué lo hizo? ¿Qué lo hizo? ¿Qué lo motivó a ir a la cruz? ¿Qué le motivó? Y de paso voy a decir algo con tal de hacerles reír un poquito, porque es bueno también. Si la salvación fuera para bonitos, yo estaría excluido de ustedes. Y muchos de ustedes tendrían la salvación, ¿verdad? Algunas hermanas serían salvas 2 veces, algunos jóvenes también. Pero la salvación no tiene nada que ver con que seas bonito, con que seas guapo, con que tengas dinero, con que hagas lo que hagas. Mira, la salvación, Cristo miró y nos miró desde el cielo y dijo: hermanos, esto no puedo, decirlo, que quizás no sea como ofensivo, no sé si poder decirlo o no, pero lo voy a decir. Es como que Jesús mira desde arriba y dice: alguien tiene que hacer algo por estos pobres. Y ustedes que se resintieron con lo que yo dije. Pero en realidad Jesús nos mira desde el cielo y dice: alguien tiene que hacer algo por estos indefensos. Y algo que lo movió y venir y darnos la salvación fueron 2 cosas: su amor y su misericordia. Por eso alabamos al Señor. Vamos, dele gloria al Señor, aleluya, porque Él te amó. Salúdame al que está a su lado como yo predico y dígale: Él te ama, dígale, Él te ama. Por eso de que yo he aprendido desde, hermana, amén, aleluya, y he aprendido desde el Evangelio de no mendigar amor. Porque es más, tengo un amor grande, que es el amor de Dios. Es bonito sentir el amor de padre, de hijos, de la pareja, de los hermanos, de los amigos. Pero teniendo el amor de Dios en tu vida, hermano, es todo lo que necesitamos. Y es que aquí ese amor no es, hermano, entonces aquí entra lo siguiente, lo que dice Pablo, versículo 5: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Ahora, lo que está diciendo aquí Pablo, está diciendo: Él nos resucitó porque estábamos muertos espirituales, y vino y nos dio vida. Y nos dio vida, y esa salvación, hay 3 cosas que voy a mencionar. Número 1, nos dio la salvación. Amén, ¿están conmigo? Nos dio la salvación, nos dio la vida eterna y nos dio el privilegio de estar con Cristo en los lugares celestiales. Oh, alabado es el Señor. Si usted está viajando y de repente le dicen en el vuelo, en algún lugar, en algún restaurante, le digan: oiga, espérate, usted hoy va en primera clase, ¿cómo se sentiría? Y usted dice: no, pero hay una equivocación, yo no pagué por primera clase. No, simplemente siento darle primera clase. Bueno, usted dice: bueno, esto es lujo, esto es calidad, ¿verdad? Dígame que usted no se gozaría al tener un privilegio así. Ahora, el Señor entonces nos salva, amén, nos salva, nos da la vida eterna y no solo se conforma con eso. Él dice: los voy a salvar. ¿De qué nos va a salvar? Hablemos de la salvación, rapidito, porque el tiempo es breve. Salvación, digan conmigo: salvación. La palabra salvación significa salvavida. Por eso, si usted lee las cartas de David,
David mencionaba mucho la palabra salvación, porque la palabra salvación significa salvavidas. ¿Y qué es un salvavidas? Ahora ustedes que no saben nadar mucho y están en una piscina, hay alguien viéndolos, de que en el momento que comienzas a tomar agua y no sabes nadar, alguien se tira, alguien te saca. ¿Por qué? Porque está pagado para eso. Ahora, la salvación es que Cristo vino y nos libra de la ira venidera, nos hace un lado de los juicios venideros y nos hace, hermano, hacer un lado del castigo. Él dice: yo los voy a salvar, yo los voy a librar de tal forma que no serán castigados. Pero no solamente no serán castigados, les voy a dar vida eterna, porque el Apocalipsis dice que hay una muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Son aquellos que en aquel día serán lanzados al lago de fuego. Y usted no quiere ir ahí, yo tampoco. Entonces es la muerte segunda, pero dándonos vida Él nos ha librado. Pero luego no solo nos da la vida eterna, sino que dice el versículo 6: y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué privilegio tan grande. Un aplauso a Jesucristo por su gran amor. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El Señor nos ha mostrado ya, ¿verdad?, su riqueza, que son lo que dijimos en el capítulo 1, que son riquezas que nadie puede comprar, aún así teniendo todo el dinero del mundo. Si tuvieras que Estados Unidos juntar todas las monedas, si Estados Unidos, e inclusive Elon Musk, que ahora dice que Elon Musk tiene la mitad de la riqueza, lo que Estados Unidos, lo que una nación tiene, él lo tiene la mitad, solo él. Y algunos dicen que si sigue Elon Musk así, en algunos años él va a tener la riqueza de un país, un solo hombre. Pero aún con toda esa riqueza, ni él ni Estados Unidos, aunque se junten, simplemente no pueden comprar la salvación, porque la salvación no es a precio de dólares o dinero. La salvación es solamente a precio de sangre, una sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, y esa sangre, aleluya, no tiene precio. Al decir no tiene precio, no es tan gratis como para que algunos no lo valoran. No tiene precio, es que es inalcanzable a comprarlo. No es que no hay alguien, no hay humano que pueda alcanzar a comprar la salvación. Versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí viene, lo que tengo que hacer, solo creer, solo creer. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen que Él murió y resucitó al tercer día? ¿Cuántos creen de que Él vive y reina por toda la eternidad? ¿Cuántos creen de que Él viene también por nosotros? Amén. Esa es la fe nuestra. Confiamos en Él, creemos en Él. No lo vimos, no estuvimos ahí, pero creemos en Él. Y Jesús dice: bienaventurados los que creyeron y no vieron. Porque hay algunos incrédulos todavía, hay quien sabe. A lo mejor, quizás, amén, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. La palabra un don de Dios significa un regalo, una donación de Dios. Él te regaló algo, hermano. Ahora sigamos leyendo. 9: no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Ahora, aquí viene la confusión, y aquí voy a explicar lo que dije hace un ratito, ¿verdad? Que aquí viene la confusión en mucha gente perezosa. Hay mucha gente que dice, y vamos a darle la respuesta. ¿Ha escuchado usted personas decir lo siguiente? Especialmente en las redes sociales, se publica, ¿verdad? En las páginas como Google o otras páginas. Por ejemplo, hay personas que dicen lo siguiente, y hay que desmentir esa parte. Porque muchas personas dicen: yo no soy salvo por tener privilegio. Yo no voy a la iglesia para salvarme. Yo no soy salvo porque canto. Yo no soy salvo porque soy pastor. Y comienzan a decir todo eso. Entonces lo que ellos están tratando de decir, ¿cuál es verdad? Lo que están diciendo es que ellos no necesitan hacerlo para no ser salvo. Es cierto, no necesitamos. Yo no soy salvo porque soy pastor.
Él no es salvo porque es anciano, ella no es salva porque está en la cámara, usted no es salva por lo que sea. Somos salvos por medio de Jesucristo, eso es verdad. Pero ahora, el siendo salvo, una persona, o sea, no logra su salvación con obras, pero ya siendo salvos, las obras tienen que tener resultado, la salvación en una persona. Yo me pongo a pensar, si alguien publicara en Facebook lo siguiente, dijera: bueno, yo no necesito tener privilegio para ir al cielo. Bueno, yo no necesito ir todos los días a la iglesia para ser salvo. O yo no necesito ser anciano, yo no necesito cantar. Y comienza, ¿verdad?, a decir todo eso. Y me imagino que el apóstol Pablo le pone un comentario abajo y le dice: es cierto que no te salvas por lo que haces, pero si eres salvo, debe de haber fruto de cristiano en ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, versículo 10, el apóstol Pablo nos explica lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué cosas? A ver, léalo fuerte, ya casi nos vamos. ¿Para qué cosas? A ver, permítanme hacerles una pregunta a los inteligentes. Acá todos son inteligentes, todos los que están acá. ¿Qué es lo contrario de buena obra? Responde mi hermana y mi hermano. El domingo le invito un lunch acá cuando termine el culto. ¿Qué dice? ¿Qué pasó, pastor? Eso no es suyo, es para todos, amén. Pero bueno, le pregunto, ¿qué es lo contrario de buenas obras? ¿No creen que también la mediocridad tiene que ver con eso? Ahora, buenas obras, es decir, que la salvación tiene que tener fruto. Y recuerdan la frase que les he dicho acá: el evangelio es invisible, pero sus frutos son visibles. El Espíritu Santo no lo ves, pero lo puedes sentir. Entonces, yo no voy a creer que alguien diga: yo soy nacido de nuevo, y mi hermana vaya a la iglesia: ay, no, es que yo no quiero, yo no puedo. Mire, pastor, yo soy nacido de nuevo, amén. Lo vamos a poner como ujier de la puerta. Ay, no, es que viera que yo aquí, que allá. Hermano, lo vamos a poner como diácono. Que aquí, que allá. Mire, simplemente no eres salvo. En conclusión de esto, porque el que es salvo sirve. Dígale esa palabra que está a su lado: el que es salvo sirve. Digan, el que es salvo sirve. Ahora, no solamente da servicio como el servicio que hacemos, lo que mencioné, sino que hay un fruto que ahora lo que somos es, aleluya, dice: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pensaba antes de venirme y dije: Señor, ¿qué puedo decirle a los hermanos para concluir el tema? Un ejemplo. Y se me vino a mi mente esto. Usted va a cualquier tienda, mira un tractor de $7,000. El tractor no te obliga a que lo compres. Recuerden que esa es la condición del hombre. No puede, o sea, en su condición salvarse. El tractor no puede comprarse solo y decir: llévame, ya fui pagado, yo pagué para que me lleves. No puede. Pero ahora, mientras tú no compras el tractor, puede estar ahí los años que quieran. Pero ya tú comprando el tractor, ahora tú tienes, o el tractor tiene la obligación de estar a tu servicio. Levánteme la mano los que me entendieron y están de acuerdo que sea así. O sea que el tractor no te obliga que lo compres, pero si lo compraste, tiene la obligación de servirte. ¿Aló? Entonces ahora, nosotros no podíamos hacer nada para nuestra salvación, no podíamos comprar la salvación, pero que ahora ya somos comprados a precio de sangre. Ahora en nosotros deben haber los siguientes frutos, como tal vez como mencionando lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 20 al 22, todo lo que son los frutos del Espíritu Santo, tal vez los frutos que menciona San Juan capítulo 14, San Juan capítulo 15, amén. Y entonces tiene que haber fruto en una persona. Camina diferente, habla diferente, se expresa diferente, tiene un amor a las personas, es respetuoso, es una persona que tiene valores, es una persona que tiene principios, es una persona que sabe que hay que estar constantemente metido en las cosas del Señor. Esos son los frutos del creyente. Un creyente que no tiene hambre por orar,
Un creyente que no tiene hambre por leer las escrituras. Un creyente que no tiene hambre por congregarse. Un creyente que no puede adorar a Dios. Un creyente que no contribuye a la obra. Un creyente que no tiene el deseo, el anhelo en involucrarse a las actividades evangélicas, no es creyente, porque no tiene el deseo. Porque el verdadero creyente tiene hambre y sed de justicia. El verdadero creyente anhela, aleluya, hermano, anhela de buscar de Dios. El creyente verdadero tiene hambre. Cuando llega la hora de culto, gloria al Señor, ahí vamos contentos, no viene renegando. Por eso que los hijos de algunos de nosotros no vienen felices al culto, porque desde los padres ven que vienen renegando. Amén, hermanos. Quise la hermana, ay, vamos, nada más porque me toca el privilegio. Nada más porque me toca a mí cantar y vámonos. Ahí viene la hermana renegando, ahí viene el hermano renegando. Y los hijos dicen, entonces ¿para qué van? Porque a lo mejor se ponen a ver su novela favorita y se quedan ahí entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen hambre. Pero el que tiene hambre, hermano amado, amén. Algún día cuando tengamos un ayuno, y como casi no estoy con ustedes, y si yo dijera, hermano, invito al que quiera irse conmigo al buffet, le aseguro que todo el mundo va a levantar la mano. ¿Por qué? Porque tiene hambre en ese rato, ¿verdad? Nadie se va a negar a no acompañarme. Bueno, eso deberíamos tener como somos creyentes, nacidos de nuevo. Ahora, ir a los cultos ya no me molesta, lo necesito. Orar ya no lo hago con pereza, lo hago porque lo necesito. Leer las escrituras ya no lo hago con compromiso, lo hago porque es la fuente de la vida. Es la palabra de Dios, que es pan, es agua para el sediento. Amén, hermano. Entonces, una persona que no tiene ese sentir es porque los frutos del creyente no se notan o no están dando resultados. La vez pasada usé esta analogía y lo voy a usar por última vez. La analogía que utilicé, o la metáfora, decía, bueno, supongamos el ejemplo, que alguien me recomienda una medicina. Tiene que ser alguien que realmente ha visto el fruto. Y si yo lo aplico, tiene que ver los resultados. ¿Cómo te sientes ahora? No, ya un poco mejor. Eso significa que está dando resultado. Porque si me tomo la pastilla o la medicina, es un ejemplo, y no siento cambio en mi salud, un ejemplo, o no siento que me estoy restaurando, sencillo, la pastilla o la medicina no está funcionando. Ahora, eso es lo que puede pasar. Si usted dice, bueno, es que no siento los cambios, no siento lo mismo, que no siento un cambio en mi vida, es porque, hermano, usted necesita nacer de nuevo. Porque cuando nacemos de nuevo, esas cosas automáticamente se activan en nosotros. Es como el muerto, de nuevo lo que decía Pablo. ¿Usted ha visto algún muerto pedir que, hey, tráigame un café del Starbucks, por favor? O tráigame ya aunque sea un sándwich. El muerto ya no pide nada. Pero vamos, que ese muerto resucitara, sí va a pedir todo eso. Ahora, si usted o yo no tenemos hambre, deseo por Dios, es porque aún seguimos muertos. Y eso, hermano, es necesario que vivamos en Cristo Jesús. Y Él está aquí en esta noche. Le damos un aplauso al Señor. Que Dios les bendiga. Amén. Muy bien. Dios les bendiga, estimados hermanos. Acá yo dejo la parte. Es un culto.